Bueno, estamos otra vez aquí en nuestra columna, La Trama Social, en temas referidos a cómo nos vinculamos en lo cotidiano, ¿no? A partir de problemáticas puntuales o de emergentes en la sociedad, vamos dando cuenta de cuáles son los procesos que miramos desde la sociología para comprender lo que nos está pasando. Una de las cuestiones que venimos tratando últimamente es justamente la desigualdad que se produce en general en la sociedad, que no solo remite a la desigualdad económica, que quizás es la más evidente, por lo menos en lo cotidiano surge todo el tiempo, ¿no? Que no nos alcanza el dinero para llegar a fin de mes, que hemos reducido algunos consumos, que pretendemos progresar en algún aspecto de nuestra vida y eso no estaría sucediendo. Pero no es solo la única desigualdad que hay. Eh, Hay un autor que hace unos años, un autor francés, Thomas Piketty, viene planteando este tema y él, desde la economía, empieza a hablar de la sociología, perdón, de la economía de las desigualdades. La economía de las desigualdades parte de una definición que dice que las desigualdades no son solo económicas, sino son desigualdades, voy a leer directamente, dimensiones económicas, sociales y política específicamente. ¿Por qué? Porque la desigualdad no solo pasa por tener un diferente ingreso, un diferencial de ingresos, sino por el acceso a ciertos bienes y servicios que estaban antes garantizados, probablemente por el solo hecho de tener un trabajo asalariado, o sea, un trabajo en relación de dependencia que nos permitía acceder, por ejemplo, a servicios de salud a través de una obra social, a subsidios para obtener una vivienda, como podrían ser en algunos casos, planes de vivienda que tenían que ver con algún gremio específico, acceder a todo lo que se llama salario no monetario, que es el salario que se recibe en bienes que puede ser, por ejemplo, acceso a complejos vacacionales, etcétera, etcétera. Esto que caracterizó mucho a la Argentina entre finales de la Segunda Guerra Mundial y por lo menos hasta los años 80 y 90. Esto es interesante porque estas desigualdades se retroalimentan. La desigualdad económica también implica una desigualdad de acceso a la salud, desigualdad de acceso a oportunidades educativas, siendo que en Argentina la educación ha sido el gran sistema que ha permitido progresar socialmente a muchas generaciones. Entonces de esto se trata cuando Piketty nos presenta esta idea de economía de las desigualdades, que si bien es una teoría económica, tiene muchos aspectos sociológicos, porque justamente empieza a medir otras cuestiones que no son meramente económicas, esto es, la desigualdad en general se ha medido por desigualdad de ingresos, pero decimos todas las otras consecuencias que tiene ese origen quizá en la desigualdad de ingresos, pero que se ve multiplicada por la debilitación de otros mecanismos que permitían apuntar a una sociedad más igualitaria. Y esto lo digo porque en el contexto actual estamos viendo, por los niveles de ingresos, estamos viendo la gran diferencia que se está provocando en los ingresos de las personas y consecuentemente, junto con el deterioro en el ingreso, un debilitamiento de todos esos otros beneficios que se refería por meramente por ser un trabajador. ¿Mm? Estamos ante fenómenos que nos dicen los estudios actuales de hoy día, año 2026 en Argentina, de los subempleados o en algún caso trabajadores demandantes, o sea, trabajadores que ya están trabajando sus 8 horas diarias, ¿sí? 5 días de la semana, y así todo no logran cubrir la canasta básica de alimentos. Entonces, este es un fenómeno, es relativamente nuevo, pero también nos remite a la década del 90, donde a la salida del plan de convertibilidad se empezó a notar esto, ¿no? Trabajadores que aún con empleos en relación de dependencia, empleos que en otro momento por el nivel salarial les permitían acceder no solo al consumo de la canasta básica, sino también a otros beneficios, hoy día no estaría sucediendo. Y por ejemplo, un ejemplo que quiero traer es el de las obras sociales. Hoy mismo salen noticias de que la obra social que cubre
a los militares no está pudiendo cubrir tratamientos básicos, ¿no? Tratamientos oncológicos y otros tratamientos de cierta complejidad, porque está en una situación deficitaria. Entonces se da esta paradoja, que un trabajador en un empleo que tiene estabilidad, que tiene un derecho a carrera, que tiene un salario asegurado, que hace sus aportes jubilatorios y también aportes a una obra social, no está recibiendo los beneficios que antes sí le garantizaba el tener ese mismo empleo. Y esto tiene que ver con, bueno, un proceso de deterioro general que se profundiza, por supuesto, por la actual crisis económica, pero es una crisis que no es solo coyuntural, sino que tiene que ver con la estructura que está tomando la sociedad. Lo que nos dice básicamente este autor es que él compara principalmente datos de Francia, porque es francés, más allá que tenga un nombre inglés, es francés, compara datos actuales de Francia y de Estados Unidos, o sea, de sociedades del primer mundo. Y él lo que dice es que la brecha salarial ha aumentado considerablemente en un proceso continuo que se da desde la década de 1970 hasta la actualidad. Es un proceso que hace que hoy día los trabajadores más ricos, el 10% de los trabajadores más ricos, o sea, los que están en el tope de la pirámide salarial, ganan hasta 13 veces más que los trabajadores más pobres. Y esto estamos hablando del primer mundo, donde podemos suponer que el sistema económico es más estable, uno podría suponer que las sociedades no tienen los problemas de endeudamiento que tiene la nuestra y que se ajustan más a esas recetas del capitalismo que siempre escuchamos, que supuestamente la sociedad argentina tiene problemas endémicos porque se afecta el libre mercado. No, son sociedades con libre mercado, pero que así y todo están sufriendo consecuencias similares a la de Argentina. Quizá en Argentina más agudizadas por ciertos procesos particulares, pero son similares. Entonces, a lo que quiero ir, que como se afecta justamente la sociedad, la calidad de vida y la trama social, tiene que ver no con un problema específico coyuntural del país, sino con un problema del modelo que se replica. ¿Cuáles son los datos de hoy día? Ahí les estoy presentando dos cuadros. En uno se ve el salario, el salario, el ingreso, en realidad el ingreso de los argentinos, y vemos que el promedio del ingreso de los trabajadores formales es 1.300.000 pesos, teniendo una canasta básica que supera el 1.400.000 pesos. El promedio ponderado es de 1.000.000 de pesos. ¿Qué es el promedio ponderado? Es promediar lo que ganan los trabajadores formales con los informales. Si bien el dato de trabajadores informales no es tan fácil de medirlo, porque eso se basa más en la encuesta permanente de hogares y otras fuentes que maneja el INDEC. Estamos hablando de datos oficiales del INDEC, con las falencias y aciertos que puedan tener estos datos. El salario de los trabajadores informales es de 651.000 pesos. Entonces, si hacemos un promedio entre esos dos salarios, estamos hablando que las personas empleadas hay 1.000.000 de pesos de ingresos. Cuando la canasta básica, repetimos, está en 1.400.000. Pero este promedio oculta un dato un poco más ajustado. Si nosotros, en vez de tomar el promedio, como eso lo señalamos el otro día en el programa, el promedio es sumar todos los salarios, dividirlo por la cantidad de las personas. Entonces, el ejemplo que pusimos el otro día, si tenemos 4 personas, 3 ganan 500.000 pesos y una gana 1.500.000 pesos, la suma total es 3 millones, la dividimos por 4, nos dice que todos ganamos 750.000 pesos. Pero en realidad, en ese grupo hay 3 que ganan bastante menos que esos 750.000 pesos. Entonces, en la estadística económica, a veces es mejor usar otra medida, que en este caso es la mediana. La mediana es el dato, en este caso de ingreso, que nos dice cuál es el ingreso que divide la población en dos. O sea, el ingreso hoy día que divide a la población en dos, también tomando datos proporcionados por el INDEC,
La mediana es de 450.000 pesos. Estamos diciendo que la mitad de la población que tiene ingresos en la Argentina de cualquier tipo, ya sea formales, informales, subsidios, jubilados, planes sociales, la mitad de la población que tiene ingresos, porque no toda la población tiene ingresos, la mitad de la población que tiene ingresos no superan los 450.000 pesos. Entonces, si comparamos ese dato, la mitad de la población que tiene ingresos, con la canasta básica que es de 1.450.000 pesos, nos damos cuenta de la dimensión de la precariedad en lo económico de la sociedad argentina. Pero a esto se le suman las otras desigualdades, ¿no? Las desigualdades que se tienen en acceso a la educación, en acceso a salud, porque si bien la educación en Argentina está garantizada en forma gratuita y de acceso irrestricto, tanto educación obligatoria como educación superior, es entendible que sea mucho más difícil acceder si uno ni siquiera está pudiendo cubrir las necesidades básicas. Y esto se ve en cómo están aumentando los índices de deserción escolar a nivel secundario y en algunos casos a nivel primario, ¿no? ¿Por qué? Porque la baja de ingresos también va a afectar las constituciones familiares, el establecimiento de vínculos, obliga a las familias a desarrollar un montón de estrategias de supervivencia para poder cubrir una alimentación que ya no llega a la canasta básica, pero por lo menos los mínimos nutrientes necesarios para supervivir. Y de esto se trata hoy día este post, de señalar la creciente desigualdad que redunda justamente en muchas otras problemáticas emergentes que tienen que ver con el deterioro en la salud, el aumento de la violencia social, la imposibilidad de armar un proyecto de vida que nos permita intentar superar la situación y mejorar de generación a generación la calidad de vida de las personas. Esto es lo que está sucediendo hoy en Argentina y es una base para entender y para lo que vamos a seguir en otras oportunidades hablando de cómo se está deteriorando el lazo social. Familias que no logran sostener su constitución mínima, donde los adultos supervisan a los jóvenes, donde estos jóvenes pueden dedicarse a lo que tienen que hacer los jóvenes y los niños, que es estudiar y su esparcimiento, no tener que cumplir funciones laborales. Y esto se da por estos fenómenos que les decía, personas que trabajan hasta 8 horas semanales y más, y los 5 días de la semana, pero no logran cubrir los ingresos, entonces se da el fenómeno de pluriempleo, ¿no? Cuando las personas salen a buscar otro empleo porque no logran cubrir las necesidades con el empleo, y aún suponiendo que es un caso que tiene un empleo estable en blanco, así todo no logran cubrir sus necesidades y las necesidades de su familia. Eso evidentemente hace que las personas, también es un fenómeno propio de la sociedad y como les decía, del primer mundo, cada vez dedicamos más horas a trabajar para intentar cubrir necesidades básicas, ya no para, uno dice, bueno, voy a hacer horas extras o voy a conseguir un segundo trabajo para arreglar la casa, para cambiar el auto, para irme de vacaciones y por lo tanto es algo temporal y lo puedo dejar, no, ahora ya cada vez más es necesario eso para cubrir las necesidades básicas. Entonces, esto es una problemática que cada vez afecta más a la sociedad y tiene que ver justamente con propuestas económicas y propuestas sociales que lo que favorecen es la acumulación del ingreso en un sector muy reducido de la población, que es lo que nos estaba diciendo Tomás Piketty para la sociedad del primer mundo. Él ya detecta que este es un problema en el primer mundo, donde estos sectores económicos cada vez más fortalecidos también empiezan a tener una capacidad y un poderío para evadir impuestos a través de los paraísos fiscales o a través de un montón de mecanismos, cuando todo el peso entonces de sostener todos esos beneficios sociales generales que tiene la sociedad, como acceso a salud y acceso a educación, va recayendo en los trabajadores que paradójicamente cada vez están más empobrecidos. Entonces es un sistema que empieza a tensionar y bueno, tiende a romperse. Por eso es interesante pensar estas cuestiones, pensar cómo revertir esta situación y la única forma es intentar revertir las desigualdades.
hay muchos mecanismos, algunos pueden ser fiscales, otros tienen que ver con reformas políticas, pero bueno, de eso se trata, de repensarnos como sociedad para que no sea una sociedad que cada vez tiende a una desigualdad extrema, porque también pensemos que la sociedad actual, que somos sociedades que se generan a partir del pacto que se da en la posguerra entre trabajo y capital, que lo que tendió a hacer es bajar el nivel de conflicto social. Eso es básicamente, en la salida de la Segunda Guerra Mundial se enfrentan dos potencias ganadoras, que en ese momento era la Unión Soviética, representante de ideas socialistas comunistas, y Estados Unidos como representante del capitalismo de libre mercado. Ante esa tensión y esa posibilidad de avance en los comunismos, en los países capitalistas, se da un pacto entre trabajo y capital donde hay un reparto más igualitario de la riqueza que se genera en un país para que los trabajadores no se rebelen ante esa situación, o sea, que la población no esté tan empobrecida como si lo estaba antes, ¿no? Que fue toda la era de conflictos hasta que se dan hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial o hasta el final, según del país de que se trata. Entonces, si nosotros queremos bajar el nivel de conflicto social, tenemos que pensar en una sociedad menos desigual. Bueno, quedamos abiertos a que nos quieran hacer alguna pregunta, algún cuestionamiento o alguna consulta y nos vemos la próxima.